El invierno de 1888 no llegó al territorio de Wyoming con un golpe suave, sino como un juicio. Durante 3 días, el cielo había sido de un gris hierro amoratado, colgando bajo y pesado sobre las escarpadas cumbres de los Tetons antes de finalmente abrirse. Cuando cayó la nieve, no fue en copos suaves y a la deriva, sino en láminas duras y torrenciales que borraron el horizonte y convirtieron el mundo en un blanco cegador. En el aislado asentamiento de Blackwood Crossing, la tormenta había obligado a todos a refugiarse en sus casas. La calle principal era un río de hielo y aguanieve, y el paseo marítimo, resbaladizo y peligroso. Los edificios se apiñaban para protegerse del vendaval, con las ventanas iluminadas por los tenues ojos amarillos de las lámparas de queroseno, como barcos perdidos en un océano helado. El viento aullaba entre los huecos de la madera, un sonido lúgubre que hablaba de hambre y de un frío que podía paralizar el corazón de un hombre. Garrett era un hombre que conocía el frío mejor que nadie. Era un ranchero que vivía a 30 kilómetros al norte de la nada, un hombre de pocas palabras y aún menos necesidades. Había llegado a Blackwood Crossing 2 días antes, a por provisiones, con la intención de partir antes de que llegara la tormenta, pero el mal tiempo lo había dejado inmovilizado. Ahora, con el viento amainando ligeramente pero la temperatura en picada, sabía que tenía que marcharse. Su ganado se las arreglaba solo en los pastos altos, y la culpa lo carcomía con más fuerza que la escarcha. Empujó la pesada puerta de roble de la indistinta pensión, donde había esperado a que pasara lo peor de la ventisca. El aire exterior lo golpeó como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Se ajustó el ala del sombrero, ceñiéndose aún más el grueso abrigo de piel de búfalo. Era un hombre alto, de hombros anchos, marcado por una vida que no le había dado nada gratis. Su rostro era de cuero curtido, sus ojos color pedernal, generalmente entrecerrados por el sol o el viento. El pueblo estaba en silencio. Era un pueblo fantasma de vivos. El bar estaba cerrado, la tienda a oscuras. Las botas de Garrett crujían ruidosamente sobre la nieve compacta mientras se dirigía al establo donde se alojaba su caballo, un enorme semental ruano. Mantenía la cabeza gacha, ya calculando las horas. Le tomaría abrir camino de regreso a su granja. No esperaba ver a nadie con este clima. Solo los tontos y los lobos andaban sueltos. Pero al pasar por el callejón entre el oscuro terraplén y la herrería, un sonido lo alcanzó. Era débil, apenas audible por encima del silbido del viento, pero lo suficientemente claro como para detenerse. No era el viento, era una voz, humana, femenina, y temblaba de desesperación, atravesando el hielo. «¡Señor! Por favor». Garrett se detuvo. Su mano rozó instintivamente el revólver Colt Navy que llevaba a la cadera, un hábito de la guerra, un hábito del sendero, pero no lo desenfundó. Se giró lentamente, escudriñando con la mirada las profundas sombras donde la nieve se había acumulado contra las paredes. Al principio, no vio nada más que penumbra. Entonces, una figura se desprendió de la oscuridad. Ella se adentró en la tenue luz de luna que había logrado penetrar las nubes que se abrían. Garrett sintió una punzada de sorpresa que disimuló cuidadosamente tras su expresión estoica. Ella no era lo que esperaba. En una tierra de lana, cuero y mezclilla, era un espectro de otro mundo. La mujer era china, de rasgos afilados y delicados, enmarcados por un cabello tan negro como el ala de un cuervo, aunque ahora estaba despeinado, mojado por la nieve derretida. Pero fue su ropa lo que lo cautivó. Llevaba un qiangsheng, un vestido tradicional de cuello alto, un vestido de seda que alguna vez pudo haber sido de un vibrante carmesí o dorado, pero que ahora estaba descolorido, convertido en un óxido opaco y manchado de suciedad. Estaba hecho jirones en el dobladillo, con rasgaduras en zonas que revelaban capas de harapos debajo, envuelto en un inútil intento de protegerse del frío gélido.
Temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes, un sonido como el de huesos secos al crujir. Un chal fino y apolillado le rodeaba los hombros, ofreciéndole casi tanta protección como una telaraña contra una ventisca. Parecía como si la hubieran empujado hasta el borde de la tierra y se tambaleara, esperando a que el viento la arrastrara. «Lamento interrumpirla», dijo con acento inglés pero claro, con la voz temblorosa mientras luchaba por controlar la mandíbula. «Tengo algo que preguntarte, algo que ninguna madre debería tener que decir jamás». Garrett no habló de inmediato. Miró sus manos. Estaban rojas y en carne viva, apretadas y blancas a los costados. La miró a los ojos. Eran oscuros charcos de agotamiento, bordeados por el enrojecimiento del llanto, pero con una chispa de feroz y aterradora determinación. «Te estás congelando», dijo Garrett, con la voz áspera por la falta de uso. «No deberías estar aquí», negó con la cabeza frenéticamente, acercándose. La nieve crujió bajo sus finos e inadecuados zapatos. «Por favor, no te vayas». «Lo he intentado. Lo he intentado con los demás». «El dependiente». «Lo he intentado con los demás». «El dependiente. El cantinero». «Ellos», gritaron. «Me dijeron que me fuera». Tragó saliva con dificultad, con la garganta agitada. «Mi hija no ha comido en 3 días». Desde que empezó la tormenta, Garrett sintió un nudo en el estómago. Ya había visto el hambre antes. La había visto en los campos de prisioneros durante la guerra, en los ojos del ganado durante la sequía. Pero oírlo de una madre de pie en la nieve con un vestido de seda propio de un palacio o un jardín de verano, no de un pueblo fronterizo helado, lo golpeó con la fuerza de un martillo. «No encuentro trabajo», continuó, la palabra saliendo más rápido ahora, como si temiera que él le diera la espalda antes de que terminara. «El pueblo no contratarán a una viuda china», me miran con odio, frase colgada en el aire helado, pesada y cargada de implicación. Vio su reacción y levantó las manos, rápidamente. Palmas hacia afuera. «No, quiero, por favor. No me malinterpretes. Tengo mi dignidad». «Aunque no tenga nada más, quiero decir trabajo de verdad. Puedo limpiar, puedo. Así que puedo cocinar, puedo cuidar tu caballo, puedo remendar tu equipo, cualquier cosa, cualquier trabajo que tengas, por favor, una noche de paga. Justo lo suficiente para una comida caliente para mi hija. Justo lo suficiente para evitar que el frío se la lleve». Él no vio nada. Solo vio una honestidad aterradora y cruda. Ella estaba orgullosa. Él podía verlo en la forma en que mantenía la espalda recta a pesar de los temblores que la sacudían. Suplicaba, sí, pero suplicaba como una reina que había perdido su reino, no como una mendiga que nunca había conocido el valor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Garrett con la voz ligeramente suavizada. «Milin», susurró. «Mi hija es Jill». Se preparó para la negativa. La había oído una docena de veces en las últimas 24 horas. «No queremos a gente como tú aquí. Márchate. No hay trabajo para ti». Esperaba que se riera, que le hiciera una proposición, o que simplemente se alejara en la noche. En cambio, Garrett suspiró. Una nube de vapor blanco se desvaneció en la oscuridad. Señaló con la cabeza el establo al final de la calle. «Vengan conmigo». Los dos. Milin parpadeó. Y los copos de nieve se le quedaron pegados en las pestañas. Tú me contratarás. En sus pestañas. Tú me contratarás. No soy de los que dejan morir de hambre a un niño, ni de los que se aprovechan de una mujer en apuros, dijo Garrett con firmeza. Te pagaré por el trabajo que mencionaste, un salario justo. Pero primero tenemos que alejarnos de este viento antes de que te congeles aquí mismo, en la calle. Ella lo miró, buscando en su rostro la crueldad a la que estaba acostumbrada.
Encontrando solo una seriedad sombría, asintió, con un sollozo escapando de su garganta. Se dio la vuelta y corrió hacia la oscura alcoba de la herrería abandonada. Garrett la siguió, sus largas zancadas devorando la distancia. En la esquina del alero de la herrería, acurrucado tras una pila de cajas podridas, había un paquete de trapos. Cuando Ma Lin se acercó, el paquete se movió como una nieve, y al recoger a la niña en brazos, la niña era ligera, terriblemente ligera como un pájaro hecho de huesos huecos. Este hombre nos va a ayudar. Garrett sintió una opresión en el pecho y se desabrochó el pesado abrigo de búfalo. Antes de que Ma Lin pudiera protestar, se lo echó encima. ¿Y el niño? El abrigo era enorme, los envolvía a ambos, conservando el calor de su cuerpo. «Vamos», dijo Garrett. «El establo está ahí mismo. El herrero mantiene encendida una estufa en el cuarto de aperos». Caminaban en silencio, el extraño trío, un ranchero imponente con camisa y chaleco de franela, desafiando el frío cortante, y una mujer vestida con heno y estiércol. Era densa y reconfortante. Una linterna colgaba de un gancho cerca del cuarto de aperos, proyectando un cálido círculo de luz dorada. Garrett los guió al cuarto de aperos. Era un espacio pequeño, abarrotado de bridas, sillas de montar y tarros de aceite para cascos, pero en el centro había una estufa panzuda que irradiaba un calor suave y constante. Señaló un banco de madera. «Siéntate», ordenó con suavidad. Ma Lin se sentó, sentando a Yor en su regazo. La pequeña temblaba, con los labios de un pálido azul. Garrett no hizo preguntas. Se volvió hacia sus alforjas, que había dejado colgadas de una barandilla. Rebuscó entre ellas, buscando con sus manos ásperas hasta encontrar lo que necesitaba. Un paquete de cecina seca, una lata de melocotones que había comprado como lujo para Navidad, y una pequeña hogaza de pan que había comprado antes de la tormenta. Sacó un cuchillo de su cinturón. El acero relucía a la luz de la linterna. Ma Lin se tensó, atrayendo a Gio hacia sí. Con los ojos abiertos de par en par por el miedo repentino, Garrett notó el movimiento y aminoró el paso, girando el cuchillo con indiferencia para usar el mango y romper el sello de la lata de melocotón. «Tranquilo», rugió. «Solo abro la cena». Cortó el pan y la cecina, y luego les entregó la lata y la comida. «Coman. Despacio. O se enfermarán». Gio miró la comida y luego a su madre. Ma Lin asintió, con lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas. La niña comió con voraz intensidad, mientras el jugo de los melocotones le corría por la barbilla. Ma Lin la observaba, tomando solo pequeños bocados de pan, priorizando al niño incluso ahora. «Gracias», murmuró Ma Lin con la voz cargada de emoción. Solo pequeños bocados de pan, priorizando al niño incluso ahora. «Gracias», murmuró Ma Lin con la voz cargada de emoción. «¿No lo sabes? ¿No sabes lo que esto significa?» «Es solo comida», dijo Garrett, apoyado en el marco de la puerta y cruzado de brazos. Los observó, sintiendo una extraña sensación de responsabilidad. «Dijiste que querías trabajar. Bueno, mi silla de montar tiene el estribo roto, y mi abrigo, el que llevas puesto, tiene un desgarrón en el forro. Si puedes arreglarlos, diría que te has ganado el sustento de esta noche». En realidad, no le importaban el estribo ni el forro, pero sabía que ella necesitaba sentir que no estaba recibiendo caridad. Vio el orgullo en su columna vertebral. Ma Lin asintió vigorosamente. «Los arreglaré. Los dejaré como nuevos. Y cepillaré a tu caballo. Conozco a los caballos. Mi esposo. Trabajó en los trenes de suministros antes de las minas. Teníamos caballos». «¿Tu marido?», preguntó Garrett. «¿Lo es?». «Se ha ido», dijo Ma Lin, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Las minas de carbón del territorio,
No son lugares agradables. Hubo un derrumbe hace 2 meses. Muchos hombres murieron. Él era uno de ellos. Bajó la vista hacia sus manos. Después de eso, la compañía nos obligó a salir del campamento. Dijeron que las viviendas eran solo para trabajadores. Viajamos a los pueblos, pero las leyes de exclusión, la ira. La gente no quiere ver a una mujer china a menos que... Se quedó callada, incapaz de pronunciar las palabras. A menos que se esté vendiendo, terminó Garrett por ella, con voz sombría. Ella asintió avergonzada. No lo haría. Preferiría congelarme. Pero cuando Gio dejó de llorar de hambre y simplemente se quedó en silencio, fue entonces cuando supe que tenía que rogar. Garrett miró a la niña, que había terminado los duraznos y ahora estaba apoyada pesadamente contra su madre, con los ojos entrecerrados. El calor de la estufa y la comida le estaban haciendo efecto. «Estás a salvo aquí esta noche», dijo Garrett. «El mozo de cuadra es un borracho, pero duerme profundamente. No te molestará. Yo dormiré en el desván. Ustedes dos quédense aquí junto a la estufa. Cierren la puerta por dentro». Ma Lin lo miró, con la confusión mezclada con la gratitud. «Pero, ¿el trabajo? Debo ganarme el dinero». «Puedes remendar por la mañana», dijo Garrett. «Descansa ahora. Parece que ambos han caminado medio camino desde China». Se giró para irse, pero se detuvo cuando ella volvió a hablar. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué nos ayuda, señor?» «Garrett», dijo. Garrett se detuvo, mirando el establo a oscuras donde los caballos se movían en sus boxes. «Porque he tenido frío, mi Lin, y he tenido hambre, y sé que nadie debería tener que vender su alma solo para sobrevivir en una tierra con tanto cielo». Subió la escalera hasta el pajar, escuchando el clic del pestillo de la puerta del cuarto de aperos al cerrarse. Se recostó en el heno, cubriéndose con una manta de caballo, pero no pudo conciliar el sueño. Permaneció despierto, escuchando el aullido del viento afuera, pensando en la mujer y el niño que estaban abajo, y en el peligroso y esperanzador pensamiento que se había arraigado en su mente. La mañana amaneció con un resplandor cegador. La tormenta había pasado, dejando el mundo limpio y sepultado bajo 1 metro de polvo blanco inmaculado. La luz del sol se reflejaba en los carámbanos que colgaban del alero del establo. Garrett bajó por la escalera y encontró la puerta del cuarto de aperos abierta. Dentro, el fuego había sido avivado. Mi Lin ya estaba despierta. Había encontrado aguja e hilo en sus alforjas. Él siempre llevaba un kit de reparación y estaba terminando de coser su grueso abrigo. Levantó la vista al verlo entrar. Se veía diferente. El cansancio seguía presente, marcado en sus ojos, pero el terror había remitido. Se había arreglado el pelo, trenzándolo firmemente hacia atrás. Su cheongsam, aunque todavía andrajoso, había sido cepillado para limpiar el barro y la paja. «El estribo está arreglado», dijo, señalando la silla de montar apoyada en el soporte. «Y el abrigo está listo. También encontré un poco de aceite y traté el cuero. Estaba seco». Garrett inspeccionó el trabajo. La costura era microscópica, perfecta, mucho mejor que cualquier cosa que él hubiera podido hacer. El cuero de la silla relucía. «Tienes manos expertas», dijo. «Mi madre me enseñó a bordar seda en Guangdong», dijo, con una leve sonrisa triste en los labios. «El cuero es más duro, pero la aguja es la misma». Jiao estaba sentada sobre una pila de sacos de grano, jugando con un trozo de cuerda. Miró a Garrett y saludó con la mano, tímido y vacilante. Él asintió, sintiéndose incómodo, pero sorprendentemente cálido. «Los caminos estarán en mal estado», dijo Garrett. «Pero me voy. Mi rancho está a 1 día de viaje hacia el norte, atravesando el paso». El rostro de Lin se ensombreció. La realidad de la mañana la azotó. La noche había terminado. El trabajo estaba hecho. Se levantó y le entregó su abrigo. «Gracias.
Señor Garrett, por la comida, por el abrigo. Espero que el trabajo valga la pena el salario que prometió. Garrett tomó el abrigo, pero no buscó su monedero. En cambio, la miró a ella y luego a la niña. «No puedes quedarte aquí», dijo sin rodeos. «Este pueblo no será más amable hoy que ayer, y ese vestido, sin ánimo de ofenderte, pero esa seda será tu mortaja si te quedas fuera este invierno». Milín se abrazó a sí misma. «No tenemos otro sitio a donde ir. Intentaremos ir al siguiente pueblo». «El siguiente pueblo está a 65 kilómetros», dijo Garrett. «Nunca lo lograrás». Respiró hondo. Era un hombre que valoraba la soledad. Le gustaba el silencio de su rancho. Le gustaban las tardes tranquilas. Pero miró a Gio y vio los fantasmas de los niños que no había podido salvar durante la guerra. Miró a Maylin y vio una fuerza que igualaba el acero de las montañas. «Empaca tus cosas», dijo. Maylin parpadeó. «¿Empacar? No tenemos nada que empacar». «Entonces trae a la chica», dijo Garrett. «No te voy a dejar aquí». «¿A dónde?» «¿A dónde nos llevas?», preguntó, con la esperanza y el miedo en la voz. «Mi rancho», dijo Garrett. «Pero primero, pararemos en la estación de cruce. Lo gestiona una pareja mayor, Thomas y Hattie. Buena gente. Necesitan ayuda en invierno. Hattie ya es mayor y tiene problemas en las articulaciones. Necesitan a alguien que sepa coser, cocinar y ayudar con las tareas del hogar. Thomas necesita ayuda con el ganado. No mentía del todo. Thomas y Hattie eran sus vecinos más cercanos, a 8 kilómetros de su cabaña. Eran como padres para él, pero también sabía que necesitaba ayuda en su propia casa. Simplemente pensó que llevarlos primero a Hattie era lo correcto para que Maylin se sintiera segura y con decoro. ¿Tú? ¿Nos llevarías? ¿Responderías por nosotros?, preguntó Maylin, atónita. «Para una viuda china». «Yo respondería por alguien que trabaja duro», dijo Garrett. «No me importa de dónde seas. Preocúpate por lo que haces». Ensilló al semental ruano, moviéndose con soltura. Levantó a Gio, colocándola frente al cuerno de la silla. La pequeña jadeó, aferrándose al estribo del caballo, pero la mano grande de Garrett la estabilizó. «Agárrate fuerte, pequeña», murmuró. Se giró hacia Maylin. Ella dudó, mirando el estribo alto. Garrett entrelazó los dedos, ofreciéndole un paso. Ella colocó su pequeño pie en sus manos y él la subió detrás de la silla. Ella se acomodó nerviosa, con las manos cerca de su cintura, sin saber dónde apoyarse. «Mejor agárrate a mí», dijo Garrett, subiéndose a la silla. «La nieve es profunda y Rome puede ser asustadizo». Ella lo rodeó con los brazos por la cintura, presionando la cara contra el grueso pelaje de búfalo. Era tan pequeña, tan frágil contra su espalda, pero él podía sentir la tensión en sus músculos, la voluntad de sobrevivir. Salieron del establo y se adentraron en la blancura cegadora de la mañana. El pueblo empezaba a despertar. Algunos rostros aparecieron en las ventanas. Un hombre que barría el paseo marítimo se detuvo y se quedó mirando, escupiendo jugo de tabaco en la nieve con una mueca de desprecio. «¡Oye!», gritó el hombre. «¿Qué haces llamando a eso equipaje? ¿Te has ablandado?» Garrett frenó el caballo. Se giró lentamente, con la mirada fija en el hombre. No dijo ni una palabra. Se quedó mirando, con la mano apoyada casualmente cerca de la cadera. El silencio se prolongó, denso y peligroso. El hombre de la escoba se removió incómodo, luego apartó la mirada, encontrando de repente un trozo de hielo muy interesante que barrer. Garrett chasqueó la lengua y el caballo siguió adelante. Milín lo sujetó con más fuerza. «Ignóralos», dijo Garrett por encima del hombro. «Mentes pequeñas en un país tan grande». El viaje fue arduo. La nieve cubría el caballo con una capa fina en algunos tramos. Avanzaban lentamente. El único sonido era la respiración agitada del animal
y el viento silbando entre los pinos. Pero por primera vez en meses, Garrett no sentía el peso aplastante de la soledad. Sentía el calor del niño frente a él y de la mujer detrás. Se detuvieron al mediodía cerca de un arroyo congelado para que el caballo descansara. Garrett limpió un trozo de nieve de un tronco caído para que pudieran sentarse. Compartió lo que quedaba de cecina. «¿Dijiste que tu marido era ferroviario?», preguntó Garrett, mirando la extensión blanca. «Sí», dijo Mai Lin. «Vino por la montaña de oro, como tantos. Solo encontró hierro y dinamita. Trabajó en el Pacífico Central. Era un buen hombre. Soñaba con una granja, un lugar donde pudiéramos cultivar verduras y criar a Gior en paz». «Parece un buen sueño», dijo Garrett. «Los sueños son pesados cuando estás solo», respondió ella en voz baja. «No estás solo ahora mismo», dijo Garrett. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sorprendiéndolo tanto a él como a ella. Llegaron a la estación de paso mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, convirtiendo la nieve en un campo púrpura y dorado. El humo salía en volutas de la chimenea de la robusta cabaña de troncos. Thomas y Hattie salieron al porche mientras Garrett subía. Eran viejos, con el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban. Hattie se secó las manos en el delantal y abrió mucho los ojos al ver a los pasajeros. «¡Garrett!», gritó Thomas. «¿Qué demonios!». Garrett desmontó y ayudó a Mai Lin y a Gio a bajar. La niña dormía, flácida por el cansancio. «Thomas, Hattie», dijo Garrett con voz firme. «Estas son Milin y su hija, Jill. Necesitan trabajo y un lugar donde quedarse. Milin es la mejor costurera que he visto y está dispuesta a trabajar más duro que cualquier par de hombres que conozco». Hattie miró a la mujer china con el vestido de seda andrajoso, temblando en el crepúsculo. Miró a la mujer china con el vestido de seda andrajoso, temblando en el crepúsculo. Miró al niño dormido. Entonces miró a Garrett, viendo su expresión protectora, la forma en que se interponía entre la mujer y el mundo. Hattie no preguntó sobre raza, no preguntó sobre historia. Bajó las escaleras y le echó a Lin un grueso chal de lana sobre los hombros. «Bueno, no te quedes ahí, parada en la nieve», la regañó Hattie con suavidad. «El guiso está listo y se está enfriando. Trae a la niña adentro». Milin miró a Garrett, con lágrimas en los ojos de nuevo. «¡Tú! ¡Nos salvaste!». «No», dijo Garrett en voz baja, haciéndose eco de un pensamiento que había sentido antes. «Te salvaste cuando llamaste a la puerta de esa oscuridad y te negaste a dejarte llevar». Las semanas se convirtieron en un mes. El invierno se aferraba, pero dentro de la estación de paso, y a menudo en el rancho de Garrett, reinaba el calor. Milin resultó ser todo lo que había prometido y más. Remendaba cada prenda de la casa de Hattie. Cocinaba platos que transformaban los sosos alimentos básicos de la frontera en festines de sabor con hierbas que encontraba secas en el sótano. Joe empezó a subir de peso, sus mejillas se llenaron, su risa se convirtió en un sonido que alegraba las largas y oscuras tardes. Garrett la visitaba a menudo. Al principio, se decía a sí mismo que era para ayudar a Thomas con las tareas pesadas. Luego, admitió que era para ver cómo estaban. Finalmente, dejó de mentirse por completo. Venía porque quería verla. Una noche, Garrett encontró a Mai Lin en el establo, cepillando a Rowan. El caballo, normalmente temperamental con los desconocidos, se quedó completamente quieto, con la cabeza gacha mientras ella le murmuraba algo en cantonés. «¿Le gustas?», dijo Garrett, apoyado en la puerta de un establo. Mai Lin dio un pequeño respingo y luego sonrió. Llevaba un sencillo vestido de percal que Hattie le había regalado, pero había cosido un retazo de seda roja de su viejo Cheongsam en el collar, como recordatorio de quién era. «Es un buen caballo», dijo. «Solo necesita una mano suave, como su amo».
Garrett rió entre dientes, mirando sus botas. Me han llamado de muchas maneras, Milín. Amable no suele ser una de ellas. Se acercó a él, la luz de la linterna danzando en sus ojos oscuros. Entonces la gente no mira lo suficientemente de cerca. Te veo, Garrett. Veo al hombre que se detuvo en la nieve. Veo al hombre que le dio su abrigo a un extraño. Veo al hombre que me salvó la mandíbula. Solo hice lo correcto, murmuró Garrett, sintiendo un calor intenso en el cuello. Muchos hombres saben lo que es correcto, dijo ella con voz suave pero feroz. Pocos deciden hacerlo. Extendió la mano y la tomó. Era pequeña, más áspera ahora por el trabajo en el rancho, pero cálida. La apoyó en su mejilla. Garrett se quedó paralizado, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Nos has dado una vida, Garrett, susurró. Tal vez, dijo Garrett con la voz ronca por la emoción. Tal vez me diste una a mí también. Giró la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. No se apartó. No se retiró a la soledad de su rancho vacío. Se quedó. El viento aullaba afuera, empujando la nieve contra las paredes del granero, un recordatorio de que el mundo era frío e implacable. Pero adentro, en el círculo de luz de la linterna, el ranchero solitario y la viuda estaban juntos, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió frío. Garrett comprendió entonces que ya no iba a alejarse. No de ellos, no de este sentimiento. El invierno terminaría, la nieve se derretiría y llegaría la primavera. Y cuando llegara, supo que no la afrontaría solo. Los días de vagar habían terminado. Había encontrado algo.